Imagen de uno de los tractores prototipo que tuvo la maquinista terrestre y marítima de Barcelona. Prototipo DH300 en el año 1980. Fantástico documento histórico. La MTM tuvo varios prototipos de locomotoras de maniobras en la década de los 80. De ahí salieron las locomotoras 309, las protagonistas de este episodio, pero también más adelante saldrían de aquí, de este invento, las series 310 y 311 de Renfe. En la década de los 80, el parque de tractores de maniobras en Renfe era muy antiguo. La mayoría de estas locomotoras procedían de la década de los años 50 y 60. Y nos vamos al origen de esta serie de locomotoras o tractores de maniobras. El origen de la dieselización en Renfe empezó por los tractores de maniobras ya a finales de los años 40 y principios de la década de los 50. Desde esa época hasta finales de los años 60 se construyeron un montón de tractores de maniobras de todo tipo. Sin embargo, con el tiempo, en la década de los 70 y principios de los 80, hubo un auge de las maniobras en las grandes estaciones de clasificación de viajeros y en todo tipo de apartaderos industriales. Renfe necesitaba nuevos tractores de maniobras, ya que aunque se habían construido mucho en las décadas anteriores, resultaban insuficientes para todo el movimiento de material remolcado de todo tipo. En la anterior imagen hemos podido ver otro de los prototipos que tuvo la maquinista terrestre y marítima de Barcelona, el prototipo DH600. La MTM barajaba muchos modelos de locomotoras. No solamente los 310 y 311 que se hicieron muy populares a principios de los años 90, también la serie 309, que tan vistosa fue en la segunda mitad de la década de los años 80. Aquí podemos ver en imagen uno de los trabajos habituales de estas locomotoras, las maniobras con material convencional de viajeros, sobre todo con los grandes expresos que llegaban a las grandes estaciones. Locomotora 309-006 de Renfe, el Madrid-Atocha, en el año 1986, con unos coches de la serie 5000. Y nos vamos a las características técnicas de estos peculiares tractores. Imagen del pupitre de conducción de un tractor de la serie 309 de Renfe. Un panel de conducción bastante moderno y revolucionario para la época, ya que los anteriores tractores de maniobras que tenía Renfe tenían un panel y un interiorismo bastante antiguos. La serie 309 formó parte de una gran modernización dentro de este tipo de locomotoras. Finalmente, la maquinista terrestre y marítima construyó 20 unidades de estos tractores de maniobras. Finalmente, el modelo se denominó DH700. Se construyeron entre 1986 y 1987. El rodaje era de tipo C. Llevaban un motor diésel con 4 tiempos y sobrealimentado. El tipo de motor era Bazan MTU 6V396TC13. Tenían 6 cilindros en V. El diámetro y la carrera de estos era de 165 por 185 milímetros. La transmisión era de tipo hidráulica, Boyd L3 R4 U2. El diámetro de las ruedas nuevas de 1 metro de 1000 milímetros. El ancho de vía de 1668, el ancho ibérico. La anchura de la caja 3 metros justos. Altura del techo sobre el carril 4210 milímetros. Longitud entre topes de 9,9 metros. La longitud del bastidor 8600 milímetros. Distancia entre ejes 1600. Potencia nominal 802 caballos a 1900 revoluciones por minuto. El esfuerzo de tracción de 17.743.
La velocidad máxima tan solo de 50 km por hora. Eran locomotoras exclusivamente para maniobras. El peso en orden de marcha era de 54 toneladas, con un peso por eje de 18. El freno dinámico hidrodinámico, el freno neumático dual vacío aire comprimido, mando múltiple hasta 2 locomotoras, no tenían calefacción al tren, la capacidad de combustible llegaba hasta 1.700 litros. Los sistemas de seguridad ASFA y hombre muerto, y en comunicaciones disponían del sistema tren-tierra. Todas salieron de fábrica con la decoración estrella. Y nos vamos a los servicios realizados. Fantástica imagen de la locomotora 309005 de Renfe, el 27 de septiembre de 1986. La serie 309, con su decoración estrella, fue destinada, en la mayoría de los casos, a las grandes estaciones de viajeros para realizar maniobras con los coches de viajeros de material convencional y también con el material talgo. Se buscaban un tipo de locomotoras de fácil manejo, pequeñas, que se pudieran poner en doble tracción si el tonelaje de los trenes era bastante grande, y también unas locomotoras más modernas y con gran esfuerzo de tracción. Después de su fabricación por la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, el 9 de mayo de 1984, la primera de ellas hizo un viaje de Barcelona a Madrid para quedarse en el depósito madrileño de Fuencarral. Llegó por sus propios medios y además tardó unos 4 días de viaje aproximadamente. Después de una temporada de pruebas, finalmente fueron operativas en el año 1986, las primeras locomotoras de la serie. Y el resto de la serie se recibió durante finales de 1986 y principios de 1987. En esos tiempos se decidió por una decoración similar a la estrella que tenían los coches de viajeros. También se decidió por esta decoración porque en un principio la serie 309 iba a dedicarse exclusivamente a estaciones para trenes de viajeros, para hacer maniobras con los coches, las ramas talgo y demás material destinado a pasajeros. Imagen de la locomotora 309014, imagen ya de la década de los 90, en alguna estación sin determinar. Ya sabéis que se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos y la participación en general para que toda la comunidad trenera de YouTube podamos aprender cuanto más mejor del mundo ferroviario español. Muchísimas gracias. Como podemos ver en la imagen, algunas de estas locomotoras recibieron el logotipo de Cargas Renfe debajo de la ventanilla, ya que en un principio se utilizaron para trenes de viajeros, para maniobras, pero más adelante se adscribieron, la gran mayoría, a la unidad de negocio de cargas y transporte combinado. Si bien en la década de los 80 eran locomotoras muy útiles, ya que la cantidad de maniobras que había que hacer en la red de Renfe eran muy grandes, en la década de los 90 pasó todo lo contrario. Hubo una caída bastante abrupta de las maniobras, tanto en las grandes estaciones como en las clasificaciones, como en zonas industriales. Imagen de la 309005 en Santander, el 9 de septiembre de 1995. Unas locomotoras que andaron y cacharrearon mucho con las ramas de trenes talgo de todo tipo. Aunque muchas de estas locomotoras cambiaron de decoración con el tiempo, en origen tuvieron el color estrella, uno de los más bonitos que ha tenido la historia de Renfe y que se han convertido en todo un clásico del ferrocarril español. Según iba recibiendo Renfe todas las unidades, al final fueron destinadas en un principio a los depósitos de Madrid-Fuencarral, Barcelona-Cantunis, Bilbao-Olabeaga, Irún y León. Con el paso de los años, algunas también fueron trasvasadas a Barcelona, Sant Andreu y también a Santander.
Al llegar a la década de los 90, muchos tractores de esta serie no recibieron los nuevos colores de tracción para maniobras en rojo y gris que veremos en los próximos fotogramas. Muchas locomotoras conservaron el color estrella original, que fue uno de los más bonitos. También, al llegar la década noventera, se instaló en 3 unidades de esta serie un sistema de control remoto y de enganches automáticos. En un principio se pensó modernizar toda la serie, pero finalmente fueron unas pocas unidades. Formidable imagen de una de las estampas más habituales de la serie 309. Las maniobras con grandes trenes expresos y estrellas. Locomotora 309-009, fotografiada en Irún el 17 de abril de 1993, con el mítico Sur Expreso. Fantástica imagen de ambiente de principios de los años 90. De las últimas maniobras con trenes de viajeros, ya que por esos años toda la serie fue traspasada a la unidad de negocio de cargas, aquella unidad que se dedicaba a vagones de mercancías con cargas a granel. En poco tiempo, estas locomotoras pasaron de las grandes estaciones de viajeros a estar en las grandes clasificaciones para trenes de mercancías. Otra imagen de su esplendor, del esplendor de la serie 309 a finales de los años 80 y también principios de los 90. Un 309 maniobrando con el recién llegado expreso Puerta del Sol. Imagen de Madrid-Chamartín el 4 del 8 de 1987. O mejor dicho, Estrella Puerta del Sol, porque ya tenía esa denominación. Es posible que estas locomotoras, aunque podían circular en doble tracción o el mando múltiple, quizás estuvieran cortas de potencia para estas larguísimas composiciones de trenes de viajeros. Es posible que Renfe, por ello, en la siguiente década, las puso en pleno a trabajar con vagones de mercancías. Hasta los primeros años 90, este fue el trabajo y los servicios realizados por la serie 309. Se las veía mucho en la estación de Chamartín, también en la estación de Atocha y en las grandes estaciones de viajeros. Pero con el tiempo quizás eran locomotoras mejor adaptadas para las estaciones de clasificación. Una de las grandes ventajas de estas locomotoras era el fácil manejo. Cualquier operario, no hacía falta que fuera maquinista, cualquier operario de maniobras con una mínima formación podía manejar estos tractores.